acuerdo. Bueno, estamos hablando de la serie Permaneced Firmes. Está basado en las cartas del apóstol Pedro a la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 2. En el capítulo 2, Pedro nos habla acerca de cuál es nuestra identidad en Cristo. Y tenemos que recordar que está en nosotros el permanecer firmes en nuestra identidad en Jesús. Para darles un poquito de contexto histórico, Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y de los discípulos originales. De hecho, Pedro y Andrés fueron de los primeros que registran los evangelios que fueron llamados por Jesús directamente. Y Pedro además era uno del círculo cercano de Jesús. Jesús tenía algunos discípulos en su círculo cercano. Uno de ellos era Pedro, el otro era Juan, también conocido como el discípulo amado, y el otro era Santiago. Y Pedro, además de todo, fue quien recibió la revelación de que quién es Jesús, es el Cristo, y también el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y no porque el apóstol Pedro sea el uy, pero es porque el apóstol Pedro fue una pieza clave para la iglesia. De hecho, fue el primer apóstol que predicó en la historia de la iglesia antigua. Así que si tenemos una predicación larga se la debemos a él, aunque sabemos que Pablo fue el primer predicador de la historia que hizo que un niño muriera durante su predicación. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Estaba justamente antes de salir de viaje de misiones y está predicando. Dice que predicó tan largo que un muchacho que estaba arriba en una ventana se quedó dormido y cayó y murió. Pero el Señor lo levantó de los muertos. Y no le estoy diciendo a usted que se puede quedar dormido tampoco, o sea, no es para tanto. No me voy a ir tan lejos hoy. Pero Pablo fue el precursor de eso. Pero bueno, estamos hablando de Pedro ahorita. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia en aquel día de Pentecostés, Pedro fue el que predicó. Pedro fue el que trajo la palabra de Dios a toda esa gente que estaba oyendo y se convirtieron miles de personas en ese día solamente. Pedro fue utilizado por Dios en muchos aspectos, pero Pedro está hablando sobre su estrecha unión y su estrecha relación con Jesús en estos capítulos que escriben estas cartas. Así que vamos a estar leyendo un poquito sobre eso porque nos está platicando justamente cómo fue su relación y cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios. ¿Quién sabe que necesitamos crecer en nuestras relaciones? Más importante la relación con Dios. Si no crecemos, ¿qué pasa? Nos estancamos, nos quedamos chaparros, ¿no? Y no es como dicen allá en México, que si tomas café a una edad temprana te quedas enano. Aunque, ahí voy a parar. Es que digo que conozco la excepción a la regla. Y conozco a la regla en general. Hay muchas personas que conozco, pero lo voy a dejar ahí. Bueno, Pedro escribe sobre dos cosas en particular. Primero, nuestra esperanza gozosa en Dios, y escribe también para dar a la iglesia que estaba experimentando una fuerte persecución esa esperanza. Y por último, de nuestro fondo histórico queremos tener una visión adecuada de nuestra relación con Dios, porque eso nos va a proporcionar o nos va a proveer seguridad espiritual en nuestro caminar. Vamos a leer primera de Pedro 2, versículos 4 al 8. Yo creo que le voy a tener que dar la vuelta para que esté más grande, porque si no luego me quedo trabado como de esos carros viejitos en su vida. Primera de Pedro 2, versículos 4 al 8 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Señor, te damos muchas gracias. Primero que nada, porque tú te compadeciste de nosotros y mandaste a Jesús a morir en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor, porque es por tu sangre que nosotros fuimos redimidos. Gracias, Señor, porque es por tu sangre que nosotros hemos sido lavados y limpiados. Te pido esta mañana, Señor, que estas palabras que vamos a leer puedan entrar en nuestro corazón, las podamos aprender y poner en práctica y que caigan, Señor, como semilla en tierra fértil para que germinen, florezcan y fructifiquen hasta el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Si usted se fija y se va pasando poco a poco en ese pasaje que acabamos de leer, es un pasaje que está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Tiene referencias a Isaías, tiene referencias al Salmo 118 y bueno, hasta ahí esas dos. Por alguna razón pensé que estaba Ageo también ahí, pero no. Tenemos referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Quién sabe la respuesta? La hemos platicado los miércoles y en prédicas anteriores, así que no es examen rápido, pero sí lo puedo reprobar por no saber. ¿Por qué tiene referencias al Antiguo Testamento? Porque desde Génesis, desde que cayó el ser humano en pecado por primera vez, Dios mismo dio la primera profecía de Jesús. Y toda la Biblia, sea el libro que usted quiera leer de la Biblia, todos hablan de Jesús, todos, absolutamente todos. Porque la Biblia, la piedra principal es Jesús. La Biblia tiene que hablar de aquel que nos destinó para grandeza, de aquel que nos destinó para ser sus hijos. Jesús, simple y sencillamente, es la roca. Y esta roca tiene dos propósitos. Si usted está en Cristo y si usted lo sigue, si usted lo obedece, es como si usted estuviera construyendo su casa sobre roca sólida y no sobre la tierra rara esta de Oklahoma. Tiene después que usted arreglar ahí el cimiento de su casa. Y me estoy echando guasa a mí mismo ya ahorita. Jesús es la roca. Y si usted construye su vida sobre la roca, usted no va a perecer. Construir la vida sobre la roca significa estar en la palabra de Dios, ser obedientes a Dios, pero no es en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder. No sé si usted ha intentado hacer algo que su cuerpo no está capacitado para hacer. En algún momento, yo como que tengo recuerdos de cuando mi hermano mayor hacía sus programas y sus aplicaciones en sus lenguajes de programación, porque él siempre quiso diseñar juegos. Ahora diseña aplicaciones para teléfono y él estaba en la computadora y yo recuerdo tratando de aprender con una capacidad absolutamente limitada y sin nada de conocimiento de cómo programar un sistema. Y estaba yo ahí tratando y picaba botones y metía teclazos y lo único que salían eran mensajes de error por todos lados. Bueno, esos mensajes de error que salen por todos lados son los que nos salen a nosotros cuando tratamos de mantener nuestra vida en Cristo en nuestras propias fuerzas. Porque no fuimos diseñados para vivir bajo nuestras propias fuerzas. Fuimos diseñados para vivir bajo Cristo, en Cristo y a través de Cristo. Así que cuando usted trata de vivir una vida que está basada en Cristo, en sus propias fuerzas, no va a prevalecer. Se va a caer. Y sabe que el problema es que hay tanta gente allá afuera que ha intentado experimentar la Biblia en sus propias fuerzas que llegan al momento de desánimo, desesperación y hasta llegan a entrar en un punto de pánico y de todos estos trastornos mentales. Porque los seres humanos no estamos capacitados para hacer el trabajo del Espíritu Santo, así de simple. La otra cosa que puede hacer esa roca es hacer tropezar. A mí me encanta cuando Jesús está hablando y ahorita estoy leyendo la Biblia en orden cronológico y están poniéndome los evangelios sinópticos todos en orden y leo lo mismo de los 4 evangelios o de los 3 evangelios. Hay ciertos pasajes que sí están en los 4 y me gusta leerlos todos para ver el punto de vista de todos los escritores de los evangelios, pero en el que estoy ahorita es justamente la parte en la que llegan los fariseos y le dicen a Jesús, danos una señal de que tú eres el Cristo. Y dice Jesús, es que aunque te la diera, que ya te la di, no lo vas a entender porque estás tapado. Mi mamá decía, estás tapado. Y a veces sí, nos tapamos. Y eso es normal. La palabra dice que nuestro entendimiento está entenebrecido, estamos tapados.
Y cuando estamos tapados y queremos entender la Biblia y queremos pasar por la Biblia, nuestras propias fuerzas, nos vamos a tropezar. Porque así pasa, porque la Biblia está hecha para que la leamos junto con el Espíritu Santo y no en nuestro propio entendimiento. Hay tanta gente que pasa por la Biblia y usted lo va a ver cuando, sobre todo cuando llegan algunas personas a evangelizarlo a su casa y tratan de explicarle la Biblia de la propia forma extraña en que ellos la interpretaron y se queda uno así de, pero sacaste de contexto completamente todo el pasaje. Le voy a platicar una historia rápido porque sé que tenemos el tiempo muy limitado. Pero una vez llegó una persona, estaba yo trabajando en la cochera de mi casa y llegó una persona y me dice, oye, ¿te puedo hablar de Cristo? Va, ¿por dónde vas a empezar? Y empezó a hablarme, ¿no? De que Jesús y que murió por nosotros, etcétera, bla, 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 bla. Y yo así de, dime algo que no sepa, enséñame algo, quiero aprender de ti. Y en algún punto me dio curiosidad, le dije, a ver, necesito hacerte una pregunta y me gustaría que la contestes lo más honestamente posible. Le dije, ¿por qué? Si yo, por ejemplo, yo pertenezco a tu grupo religioso y yo tengo un accidente grave y necesito una transfusión de sangre, ¿por qué ustedes prefieren dejarme morir a permitir una transfusión de sangre? Y me dice, es que en este pasaje el apóstol, si no mal recuerdo está en Romanos, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros no debemos de consumir sangre. Le dije, lo está sacando absolutamente de contexto. Le dije, eso no es. La palabra nos dice que tenemos que salvar vidas. Estamos a cargo de la salvación de la gente en cierta forma. Ese es por un lado. Le dije, y por el otro lado, tienes que entender que el apóstol Pablo estaba hablando a un grupo de gente que convivían con judíos y los judíos no podían consumir sangre por la ley de Moisés. Pero también el apóstol Pedro en Hechos recibe una visión donde Dios dice que todo es permitido comer. Entonces, ¿por qué salvar una vida es tan ilícito? Tenemos que entender que la piedra va a hacer a algunos edificar y a otros los va a hacer caer. Si tratamos de llegar a la roca en nuestras propias fuerzas y no cimentamos nuestra vida en la roca, entonces nos va a servir de tropezadero. Y le pasó a muchos fariseos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Me encantó la respuesta de Jesús, lo que come se va al estómago y luego se va por el agujero. Como decía el patito de los Tiny Toons, se va por el agujero, ¿no? Jesús dice, el asunto no es lo que comes, el asunto es lo que está aquí adentro. Y hay ahí la diferencia entre ser edificados en la roca y ser tropezados en la roca. Ya les di casi toda la prédica ahí. Ya nada más le voy a dar los puntos de salida, ¿ok? Desde el Antiguo Testamento tenemos el privilegio y tenemos el llamado a acercarnos a Jesús, pero cuando nosotros nos acercamos y creemos en Jesús, algo pasa en nuestra vida. Algo que tenemos que recordar es que hay un concepto bíblico que se llama el nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. Y es un concepto exageradamente radical y es tan radical que ni los fariseos lo podían entender. De hecho, Nicodemo está platicando con Jesús y le dice, Jesús, es que tú no vas a alcanzar la salvación si no naces de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible que yo siendo viejo pueda meterme de nuevo al vientre de mi madre? Y le dice Jesús, no sea bruto. No me estoy refiriendo a un nacimiento físico, me estoy refiriendo a un nacimiento espiritual. Y es radical porque las señoras saben muy bien que tener un chamaco no es fácil. Cambia la vida de todos. Tan cambia la vida que le cambió el tipo de sangre a mi señora. Literalmente le cambió el tipo de sangre en un nacimiento. El nacer de nuevo es igual de radical, es transformar nuestra vida y convertirnos en una piedra viva para Jesús que vamos a ser utilizados para construir la iglesia. Estamos muy acostumbrados a escuchar el concepto de iglesia como un edificio. Este edificio es genial. No sabe cuánta gente ha venido y me ha dicho, pastor,
tu iglesia está preciosa. Le digo, querrás decir el edificio en que nos reunimos, porque mi iglesia es mucho más preciosa que esto. Todo lo confundimos el concepto y a lo mejor lo confundimos por nuestro fondo histórico, nuestro fondo cultural. Que yo recuerdo que para nosotros el concepto de iglesia era el edificio. Ay, vamos a la casa de Dios. Perdón, hermano, pero la casa de Dios somos usted y yo. Este edificio son solo 4 paredes que nos aíslan de los elementos, aunque a veces hace más frío adentro que afuera. Pero usted y yo somos la iglesia. Y no solamente dice el apóstol Pedro que somos piedras vivas, pero dice que somos sacerdocio santo, que significa que cada uno de ustedes tiene la capacidad de ministrar a Dios y ministrar de Dios a la gente. Estábamos ayer en la celebración de aniversario de varones y el pastor Joel nos decía, es que tenemos que entender que cada uno de nosotros somos ministros. No es el pastor nada más, somos todos. Fuimos llamados y Pedro nos está diciendo justamente aquí que nosotros somos sacerdotes de Dios. Cada persona fuimos hechos sacerdotes de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad enorme que es construir la iglesia. Y no me refiero a venir a pegar tabiques con mezcla ni a pintar paredes, que bueno cuando nos ayudan y se los agradezco mucho. Pero construir la iglesia significa ir a ministrar de Dios a la gente allá afuera, sin olvidarse que usted tiene que edificarse a usted mismo a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de su relación personal con Cristo. Les pongo el ejemplo del matrimonio de nuevo. ¿Cuántas veces usted se casa? Bueno, no voy a decir cuántas veces, porque a lo mejor más una. Pero ¿cuántas veces pasa que alguien se casa y después de la noche de bodas y después de la luna de miel decide dejar de conocer a su pareja? Ya no le habla o le habla nada más cuando necesita que le planche los chones. ¿Cuántas veces pasa? A lo mejor pasará con algunos matrimonios que se casaron por conveniencia. Pero hasta donde yo entiendo no pasa de manera regular. A lo mejor pasa después del primer año, que es el año más difícil, o los 2 años. Pero yo recuerdo que me casé con mi señora y todavía me estaba dando trabajo dejarla conocer algunos aspectos de mí. ¿Y sabe qué? Con Jesús no debería de ser así. Dice la palabra que usted y yo somos la novia de Cristo. Usted tiene que dejar que Cristo conozca todas las áreas de su vida, no porque no las conozca, porque Él sabe todo, pero es porque Él quiere acceso a todas las áreas de su vida. Mire, como dice aquel cómico, dice, yo no dejo a las mujeres ver mis pies hasta ya que ha pasado mucho tiempo dentro de la relación, que mis pies pueden ahuyentar a cualquiera. Y voy a poner en el contexto de ese mismo cómico. Hermano, usted ya lleva casado 2 años, ya quítese los calcetines. Deje que el Señor lo conozca tal cual es. Deje que el Señor entre a su vida hasta lo más profundo de su corazón. Nosotros no podemos salir a ayudar a otros a encontrar la verdad si nosotros no vivimos la verdad. Yo no puedo llegar a un dealer a comprar un carro y decirle, ok, pues mira, yo estoy buscando un carro que tenga esto, esto, esto y esto. Yo hasta ahorita no conozco ni a una sola vendedor de dealer que me diga, hijo, es que no sé qué carro tenga eso. Por el contrario, me van a decir, este carro tiene y este también, pero yo te voy a vender este que está más caro porque quiero una comisión más grande. Perdón, no, te voy a vender este porque lo hace mejor que los otros. ¿Cómo le podemos ayudar a la gente a conocer a Jesús si no conocemos al Jesús de quien estamos hablando? Nuestra relación tiene que ser estrecha con Jesús. Tiene que ser una relación tan fuerte como la relación matrimonial. Porque si nosotros no nos conectamos a Jesús, somos grava suelta. No estamos pegados al edificio de la iglesia. Y no me refiero al edificio físico, me refiero al espiritual. Dios pone descripciones únicas a aquellos que están unidos con Jesús. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjese en las siguientes 2 palabras, las puse en amarillo, si quieres circúlelas también. Para que
Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis ahora alcanzado misericordia. ¿Por qué el pastor marcó en amarillo? ¿Para qué? Y hasta le hizo énfasis y hasta paró. No dice que Dios nos hizo real sacerdocio y nación santa y pueblo escogido por Dios y todo esto, nomás para que gocemos de los puros beneficios. Dice, nos hizo esto para que ustedes salgan a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, para que ustedes vayan y le hablen de Cristo a alguien más, para que ustedes vayan y le hablen al familiar que está perdido, le hablen a la persona que vive ahí en su mismo edificio de apartamentos, para que le hablen al compañero de trabajo y que le hablen hasta al franelero del estacionamiento. No nos hizo real sacerdocio para estar echados en una banca como Elí nada más comiendo la grosura de la carne y engordando. Uno de mis pastores en México decía, hermano, ¿es usted cristiano o es K8? Si no sabe qué significa K8, significa que viene nada más cada 8 días. Pedro nos está diciendo que Dios nos escogió para que nosotros salgamos a hacer el trabajo de Jesús. Cuando Jesús se fue, le dice a los discípulos, vayan y espérense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los empoderó para salir a llevar el Evangelio a las naciones. Y sabe que gracias a que los discípulos obedecieron y gracias a Pedro que hizo caso, nosotros hoy tenemos el acceso a la palabra de Dios y tenemos el acceso a hablar de Dios y tenemos el acceso al Espíritu Santo porque una persona fue obediente. Y será Pedrito. Pero gracias a Pedro nosotros llegamos hasta aquí. Si no, la iglesia no se hubiera expandido. El Señor seguramente lo hubiera hecho a través de alguien más, pero qué bueno que fue Pedro, que fue a la primera y no a la segunda. Y le voy a repetir algo que dije, si no mal recuerdo, la semana pasada. Hermano, si usted no va y alcanza al familiar, usted es quien se pierde la bendición de la salvación de esa persona. No es la persona. Ay, pastor, es que ese vecino me cae regordo, ¿no? Que ni se salve. Seguramente el Señor no lo perdona tampoco a él. Pues ¿sabe qué? Esa persona un día va a llegar a Cristo y usted se perdió la bendición de haber sido quien lo trajo y quien vio su transformación y quien lo vio crecer y quien lo vio discipular a otros. ¿Quiere usted ser aquel que hace el trabajo? ¿Quiere ser usted el que se lleva la bendición? Hermano, los campos están blancos, están listos para la siega. Y si usted se niega a venir a cosechar, usted se la pierde. Que a usted le va a tocar nada más recoger las obras. Si es que se decide a salir en algún momento. El hecho de que somos una raza, una nación escogida por Dios, significa que nosotros fuimos seleccionados por Él. No hay distinción humana. No es porque seas del país más poderoso del mundo o del país más rico del mundo o del país con la mayor capacidad militar del mundo. Eso no importa, a Dios le vale un cacahuate eso, porque se ponen todos los ejércitos del mundo juntos en contra de Jesús y hace llover fuego del cielo y se acabó todo. Dios tiene el poder para aplastar todos en un mismo momento, pero no lo hace porque nos ama tanto que nos quiere a todos ahí con Él. Somos una raza elegida por Dios. Eso nos hace una raza que estamos en conexión con Dios y con cada uno de nosotros a través de la fe. La fe en Jesús es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente de agua, es nuestra fuente de alimento espiritual. Somos un sacerdocio real. Tal vez los judíos no tenían esto, pero había muchas otras naciones que tenían esto. Estaban la iglesia, estaba el sacerdote principal y estaba un sacerdote que atendía solamente los asuntos del rey.
Señores, ustedes son ese tipo de sacerdote que solamente atienden los asuntos del rey. Ustedes no se ocupan con asuntos triviales, pero les voy a decir algo bien importante. El asunto más importante del rey es que usted salga a traer más personas para incrementar los números del reino de Dios, y no solamente los números, para incrementar el edificio, hacer más grande el edificio de Dios. Él está preparando un lugar para nosotros allá arriba y dice que en el lugar del Señor hay muchas habitaciones y hay muchas casas. ¿Va usted a tener una choza chiquita o va a tener una casa grande? Depende del trabajo también que haga usted aquí en la tierra. No estoy diciendo que la salvación depende de eso. Estoy diciendo que porque usted se salvó, usted debería estar dando fruto, que es traer a otras personas a Cristo. Ustedes son nación santa. Ustedes son especiales de Dios. Ustedes son ese tesoro de Dios. Se lo he dicho a algunas personas o a varias personas en este grupo en algún momento. Dios nos escogió, Dios nos tiene atesorados, somos preciosos. No sé cuál es la joya más preciosa que tenga usted, a lo mejor la tatarabuela. Ya me iba a poner a bailar hasta zapateado con la tatara aquí también. A lo mejor es un diamante que le dejó la tatarabuela y usted lo tiene en una caja de seguridad bien guardado porque tiene un valor increíble para usted. Hermano, el valor de usted para Dios no se puede comparar ni siquiera con todos los diamantes, el oro y la plata del mundo, todo junto en una carretilla. Usted vale muchísimo más para Dios. Usted es precioso para Dios. Pero parte de ser preciosos para Dios significa que tenemos que también hacer nuestra parte del trabajo. Nuestra tarea es proclamar las alabanzas de Dios para su liberación. Oseas dice que somos el pueblo de Dios. Y hay una canción que cantamos: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Esa es la historia de nuestra vida. Dios nos hizo un pueblo santo, nos hizo un sacerdocio real, nos hizo una nación escogida para que vayamos y anunciemos de esas verdades y de esa paz y de esa vida y de ese perdón y esa misericordia. Esa debe ser nuestra vida, esa debe ser nuestra obligación principal. ¿Y sabe por qué? Por un simple hecho. Porque usted recibió la misericordia y la gracia de Dios. Dice la palabra: de gracia dad lo que has recibido de gracia. El comportamiento semejante al de Cristo es la marca de todos los que son sus discípulos. Primera de Pedro 2, 11 al 21 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, no dice por si murmuran, dice en lo que murmuran, quiere decir que van a murmurar de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes o gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, y si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No hay mucho más que decirle a esto. El apóstol Pedro es demasiado claro. Absténganse de hacer lo malo. Pastor, ¿qué es lo malo? Hermano, usted me acaba de decir con esa pregunta que no ha leído la palabra de Dios ni una sola vez. La palabra de Dios nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, dice la palabra de Dios: piensa en todo lo bueno, en todo lo bondadoso, en todo lo lindo, en todo lo inteligente, en todo.
¿Por qué? Porque eso es lo que proviene de Dios. Mire, si usted está ocupando su mente en pensar en la palabra de Dios, su mente no va a divagar a basura y media. Si usted está conectado a Dios, si está teniendo una vida llena de Dios, si está constantemente en la presencia de Dios, usted no va a ser llevado a estar haciendo cosas que no tiene que hacer. No hay necesidad de estar viendo páginas de internet que son inapropiadas. No hay necesidad de estar comprando revistas. No hay necesidad de estar yendo a clubes nocturnos. No hay necesidad de estar tomando hasta que se haga uno los pantalones. No hay necesidad de hacer nada de eso. Porque la plenitud viene de Dios, no viene de experiencias temporales de nuestra vida. Viene de la experiencia con el Espíritu Santo todos los días. Si usted no sabe por dónde empezar a leer la palabra de Dios, agárrese el libro de Juan y agárrese el libro de los Proverbios. Por lo menos si no le entiende a Juan, se hace más sabio. Y al hacerse más sabio, le va a entender a Juan después. Esa es la parte importante. Tenemos que abstenernos de todo aquello que manche nuestra conducta y nuestra reputación. Ay, hermano, nadie se va a dar cuenta. Yo me pongo hasta las chanclas ahí en mi habitación, en la casa, y ni quien se dé cuenta. A veces ni mi mujer, porque la dejo ya cuando se duerme. ¿Y crees que Dios no se da cuenta? De Dios no te puedes esconder. Dijo el salmista, si voy hasta lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Y si me meto entre las rocas, ahí estás tú. Y si me voy hasta abajo las profundidades del océano, ahí estás tú. No hay lugar a donde nos podamos ir, donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Dios lo ve. Dios lo ve. No hay nada peor que llegar a un lugar y escuchar el cuchicheo. Ya llegó el que se hizo en los pantalones la otra vez. Ya llegó el que bailó sobre la mesa. Hermano, su conducta, su reputación mancha la reputación de Dios, porque saben que usted viene a la iglesia y saben que usted cree en Cristo. Y si usted cree en Cristo y actúa de una manera opuesta a lo que dice la palabra de Dios, usted está manchando el nombre y la reputación de Dios. Hagan el bien. Dice también Pedro, cuando te calumnien, elimina todas las acusaciones. ¿Cómo? Haciendo el bien. ¿Recuerda esa historia cuando están queriendo agarrar a Jesús en algo y al fin lo logran meter a juicio en el Sanedrín, la mañana justamente antes de ser crucificado? Dice la palabra que juntaron gente que atestiguara de manera falsa en contra de él, pero aún sus testimonios no coincidían. Cuando usted obra bien, cuando usted hace lo que dice la palabra de Dios, aunque se junten contra usted para decir calumnias, no van a encontrar nada que tenga sentido para ellos. No va a haber nada que puedan decir en contra de usted. ¿Qué van a decir? Ay, sí, este se la pasa orando por mí todo el tiempo. Es un pi, 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 que hasta parece que están hablando en clave Morse. No van a poder decir nada malo de usted. Ah, no, se estaciona en doble fila. No, nunca lo he visto. Siempre se estaciona en lugar permitido. ¿Se estaciona en lugar de minusválidos? No, tampoco. Es que este dijo tal palabra. ¿Y? La palabra fregar, por cierto, es tallar con mucha enjundia. No es una mala palabra. La Real Academia la aprobó. Y si está aprobada, y usted lo puede leer, dice ahí para fregar ollas y sartenes. Y si lo dice ahí, no es una mala palabra. Yo nunca he visto malas palabras en las etiquetas de los productos, por cierto. Es públicamente aceptado a menos que haya un país en Latinoamérica que la palabra fregar sea de lo peor. Y pido disculpas si así es. Yo no lo sé. La buena moral no los va a salvar a ustedes, pero el hecho de que ustedes son salvos los va a llevar a tener una buena moral. Ese es un fruto, uno de los frutos de la salvación, el buen comportamiento. Y es parte del fruto del Espíritu Santo, el autocontrol. Entonces, si estamos viviendo en la palabra de Dios, si estamos viviendo conectados al Espíritu Santo, vamos a estar viviendo bien. Dice la palabra también aquí, dice Pedro, sométete a los que tienen autoridad voluntariamente, no porque tengas que hacerlo. Y aquí la piedra me cae a mí también. Dijo este presidente que tenemos, cabecita de algodón.
Y se queja uno, pero está ahí por una razón. A lo mejor el Señor dejó que quedara ahí para darnos una lección a todos. Yo qué sé. En México acaban de elegir, bueno, no ahora, en junio, a Claudia Sheinbaum. Hubiera sido la última persona que yo hubiera considerado, pero por alguna razón quedó ahí. A lo mejor usted dice, ay, pastores, que quedó ahí porque la gente votó por ella. Si votaron o no por ella, Dios tiene un propósito para ese país a través de esa persona. Muchas veces estamos en el trabajo y, ay, me cae regorda este jefe o esta jefa. Nomás se la pasan ahí jugando solitario en su escritorio y yo tengo que hacer todo el trabajo. Hermano, no se queje, sométase voluntariamente a esa autoridad, porque sabe que usted está representando a Dios aún en su trabajo. Y si usted representando a Dios va y se queja y hace chisme de la jefa, ¿qué cree que va a pasar cuando usted le hable a alguien de Cristo? Si tú eres rechismoso y eres un quejumbroso, si así son los cristianos, ¿para qué voy? Al rato me están barriendo y trapeando a mí también. No sabe cuántas veces he escuchado eso. No, pues si ustedes matan a sus heridos, ¿yo para qué? Estoy bien como estoy. Aguas, sométase voluntariamente a sus autoridades. Trate a los demás con respeto y honra. De hecho, Pablo lo dice también en sus cartas, y no en una, lo dice en varias de sus cartas. Y dice, vean a los demás como mejores que ustedes. Véanse a ustedes mismos como inferiores a los demás. ¿Por qué? Jesús también lo dijo. Cuando vayas a las sinagogas, no te sientes en los asientos de enfrente. No sea que haya alguien que sea más digno que tú y entonces vengan y te quiten de ahí para poner ese alguien más. Más bien vete al asiento de hasta atrás. Y si te quieren honrar, entonces te van a mandar traer. Cuando vayas a banquetes, no te sientes cerca del lugar de honor en la mesa. Siéntate lejos. Y si te van a honrar, te van a acercar. Tenemos que aprender a vivir en humildad. Ay, pastor, es que esta persona, ¿cómo puedo yo someterme a la voluntad de Dios en ese aspecto y darle honra cuando es un patán? Pues será un patán, será un pato, será lo que usted quiera. Pero al final de cuentas, la palabra de Dios nos dice no en uno, no en dos, sino en múltiples lugares, aún por la boca de Jesús, que tenemos que ser humildes y tenemos que darle a la gente lugar de honra y tenemos que darles respeto. ¿Quiere que le diga una muy buena razón por qué? Porque todos los seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si usted no tiene suficiente con esa razón, al final se acerca conmigo. Tenemos que también soportarnos cuando somos agraviados porque consideramos a Dios. Muchas veces va a llegar a alguien y nos va a ofender. Mire, esta cultura es una cultura que verdaderamente me tiene de cabeza. Estaba platicando con el pastor Joel ayer, después de la prédica, y algo que a los pastores nos tiene vueltos locos es la cultura de la ofensa. Si usted viene de Guadalajara, a lo mejor me va a corregir, pero parecen todos jarrito de Tlaquepaque. Se ofenden y se rompen, pero hasta porque uno les voltea a ver. Lo decía mi abuelo de otra forma. Este no le puede uno decir ni mi alma porque hasta casa quiere. Y es cierto. Se ofende la gente allá afuera y adentro de la iglesia y por todos lados. Todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Hermano, quiere que le diga algo. Es muy difícil ofender a mi señora o ofenderme a mí. Y la razón por la cual es porque nosotros simplemente tomamos las cosas buenas y desechamos las cosas no tan buenas. Tenemos que aprender a vivir con una cultura en la que estamos confiando en lo que Dios dice en su palabra. Somos seres humanos. Yo me equivoco, usted se equivoca, todos nos equivocamos. Y si nos equivocamos todos al mismo tiempo, vamos a acabar ofendidos todos al mismo tiempo. Dígame si no es cierto. Yo vengo de una cultura de los años 80 cuando podíamos ponernos sobrenombres agresivos entre nosotros y los maestros nos ponían sobrenombres agresivos y nadie se ofendía. De hecho, para darle un ejemplo todavía más claro de cómo fue mi infancia y mi niñez, en la escuela donde estuvimos nosotros, la primera escuela fue una escuela católica y voy a olvidarme de eso ahorita.
La segunda escuela donde estuve en la primaria, estuve de la mitad del año tercero hasta sexto. Y la maestra era una maestra casi militar. Si alguien cometía algún ilícito en la escuela que le ofendía a la directora, le jalaba a uno las patillas, le jalaba las orejas, le daba uno el zape, ¡pah! Mustio pelón. Y si todavía era muy grande la ofensa, suficiente para que ni el jalón de patilla y el jalón de oreja y el golpe en la cabeza fuera suficiente, lo llevaba uno a su casa hasta las 6, 7 de la tarde. ¿Me ofendí? No. ¿Me suicidé por eso? Tampoco, a menos que este sea mi fantasma, ¿eh? Pero lo único que sí le puedo decir es que esta cultura nos ha llevado a todos a un punto en el que nos ofendemos por cualquier cosa. Bueno, yo me saco de ahí. A lo mejor usted también está fuera de esa lista, pero mucha gente allá afuera está allá adentro. Hermano, nosotros no le pertenecemos al mundo. ¿Qué dice Dios de usted? Dice que tú eres nación santa, tú eres sacerdocio real, tú eres pueblo escogido. Entonces, ¿por qué creemos las ofensas que nos dice la gente allá afuera? ¿Por qué nos creemos las ofensas que a veces salen adentro de la iglesia? Hermanos, somos todos seres humanos. Todos fallamos, absolutamente todos. Tenemos que tener conciencia de que hay cosas que nosotros estamos haciendo que lastiman a los demás, y ofensa y lastimar a otra persona es diferente. Todos pertenecemos a Dios y fuimos llamados a ser humildes, a tratar a la gente con respeto, a respetar a nuestras autoridades. Fuimos llamados a no ofendernos, a pensar en lo que Jesús hizo ya por nosotros. Mire, si nosotros no ponemos atención y desechamos lo que Jesús hizo por nosotros, dice la palabra que es como menospreciar el sacrificio de Jesús. Deje a un lado las ofensas, deje a un lado los enojos. Hermano, una ofensa chiquita lleva una raíz de amargura, y la raíz de amargura lleva falta de perdón, y la falta de perdón lleva al infierno. Es la carretera más rápida. Y se lo estoy diciendo sin filtro. La falta de perdón viene por una cosa bien sencilla que se llama orgullo. Ay, es que no me trató como yo debía haber sido tratado. Es que no hizo como debía haber hecho. Cada vez que vengo a la iglesia, nada más hasta se me retuerce la panza por dentro. No seamos así, porque eso le va a llevar a raíz de amargura. Hermano, no quiero a nadie en este lugar cultivando raíces de amargura. Como se lo digo a mis hijos se agarran del chongo a cada rato. Hermanos, al final de cuentas. Y se los digo, ustedes deben estar protegiéndose mutuamente. El trabajo de ustedes es protegerse, es cuidarse, es defender a la gente, de la gente de allá afuera, a tu hermano o a tu hermana. Hermanos, se los estoy diciendo a ustedes como a mis hijos espirituales. El trabajo de nosotros no es atacarnos, insultarnos y ofendernos. El trabajo de nosotros es amarnos, edificarnos y protegernos unos a los otros. Ese es nuestro trabajo. Fuimos llamados a hacer eso. Jesús nos demostró cómo vivir para beneficio de los demás. Dice 1 de Pedro 2, 22 al 25. Dice, el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. A ver, déjeme regreso, eso está bien interesante. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. No se ofendió, no respondió, no insultó de regreso. Ojo por ojo, hermano. No, Jesús está enseñando que así no es. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, no les tengas en cuenta sus pecados. No saben lo que hacen, perdónalos. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús no amenazó. Estaba colgado entre dos ladrones. Y uno de ellos estaba, sí, a ver si es cierto que tú eres tan poderoso, tú eres hijo de Dios, a ver, bájate y bájanos a nosotros. Sálvate a ti mismo.
Y el otro le dice, cállate, papá, que no te das cuenta quién es. Jesús no condenó. Por el contrario, voltea y le dice al otro, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Jesús perdonó. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando estaba siendo crucificado? Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó a Judas, que fue quien lo entregó. Perdonó a los que lo colgaron en el madero. Perdonó a los que se burlaron de él y le pusieron la corona de espinas. Tomó nuestro lugar, nos perdonó a nosotros. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que me gusta muchísimo y habla tremendamente de esto. Se llama Si hubiera estado allí. Y dice, Señor, si yo hubiera estado ahí cuando te juzgaron y cuando te condenaron y cuando te colgaron. Y después regresa al coro y dice, pero yo sí estaba ahí. Yo fui el que te puso la corona de espinas y quien de ti se burló. Y yo fui el que te colgó en el madero. ¿Y sabe qué? Esos fuimos todos nosotros. Pero Él murió por nosotros, para que usted y yo fuéramos hijos de Dios, para que formáramos parte de la misma familia que Él. Hermano, usted y yo pertenecemos a la misma familia real de Dios. Por favor, dejen sus diferencias atrás. OFA Hispano. Ustedes escucharon allá abajo hace rato. Empezamos hace 7 años y levantamos de esta iglesia una iglesia que estaba rota y estaba lastimada y estaba hecha a pedazos. Y el Señor nos ha traído hasta aquí. Y no nos trajo hasta aquí para dejarla caer por diferencias ridículas. Nos trajo aquí para levantar de esta iglesia su reino. Un reino que no va a perecer. Un reino que va a permanecer por siempre. Póngase de pie conmigo por unos minutos. Si está conmigo en este mismo sentir, vamos a orar. Si usted está viendo del otro lado, está escuchándonos del otro lado y jamás ha recibido a Cristo en su corazón, jamás ha formado parte de la familia de Dios, hoy es el día perfecto para que usted se una a la familia de Dios. Ay, pastor, ya nos tiraste piedras. Hasta a mí me cayeron hoy. Si estás del otro lado de la cámara y dices, yo quiero entregar mi vida a Cristo porque sin Él nada soy. Porque acabo de aprender que Jesús me salvó y entregó su vida y ahora soy una nación santa y soy un pueblo escogido y soy sacerdote real de Dios. Quiero recibirle en mi corazón. Vamos a orar. Si usted está en este lugar, jamás ha hecho esa decisión de fe. Si usted está viéndonos del otro lado y quiere tomar esa decisión ahora, vamos a orar. Así que incline conmigo su cabeza por unos minutos más. Vamos a hacer esta oración. Si usted la está haciendo por primera vez, repita con su boca en voz alta, porque dice la palabra que es a través de confesar con la boca y creer en el corazón que nosotros somos salvos. Puede repetir conmigo, Señor Jesús, gracias por el sacrificio de la cruz. Hoy recibo tu sacrificio y recibo tu perdón y te pido, Señor, que tú limpies mi vida y perdones todos mis pecados. Yo creo que fuiste levantado de la muerte con poder por el Padre. Y esta mañana, esta tarde, yo te confieso como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida y te pido que tú me hagas una nueva creación. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te voy a pedir que te contactes conmigo al 918-272-5219 o a fmonroy@wasafirst.com. Quisiera compartir contigo qué significa la decisión que acabas de tomar y qué pasos me gustaría que tomaras junto con nosotros. Si usted está en este lugar, mire, el llamado al altar es ahí en su silla. Usted puede venir al frente si quiere que oremos junto con usted. Pero yo creo que todos nosotros tenemos algo que entregar hoy. Sea poquito, sea mucho, traigamos nosotros toda la cajuela llena de equipaje o nada más la maleta de mano para volar ligeros, pero algo traemos hoy. Vamos a orar si usted está listo para orar. Señor, te damos tantas gracias esta tarde, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Señor, en esta hora te pedimos perdón si hemos nosotros fallado
en el punto, Señor, de mantenernos unidos como iglesia, como familia. Señor, en el nombre de Jesús te pido que quites todo orgullo, toda raíz de amargura, Señor, que quites todo problema, toda diferencia que haya surgido entre nosotros. Y no solamente, Señor, que quites todo rompimiento y toda división, sino que nos vuelvas a unir y nos vuelvas a formar como una familia y un grupo fuerte. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en este momento que tú hagas, que tu espíritu descienda, Señor, y derrames doble porción de tu espíritu sobre cada persona aquí presente, cada persona que nos está viendo del otro lado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu espíritu abunde en nosotros. Señor, que no sea por algo que hagamos o que algo que digamos, sino que sea por nuestro testimonio, nuestra palabra viva, Señor, a través de nuestra actitud y comportamiento. Señor, que honremos tu nombre con cada vuelta, con cada palabra, con cada mirada, Señor. Que tu cuerpo sea unificado como uno y no nada más en este grupo, en esta familia, Señor, sino en toda la familia de la fe. Quita toda diferencia que esté causando que el pueblo se divida. Quita, Señor, toda barrera de orgullo, quita toda barrera, Señor, de envidia, toda barrera de engaño, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tu verdad prevalezca, que tu nombre sea levantado y exaltado, Señor, por los siglos, en toda tu iglesia, alrededor de todo el mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no estamos en este lugar y no fuimos rescatados por ti, Señor, para simple y sencillamente ser gente que viene nada más una o dos veces al mes, sino que ser gente que crecemos en ti, que nos educamos en ti, Señor, gente que llevamos tu palabra afuera y que vivimos tu palabra donde sea que estamos, que la gente pueda ver, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Dios, que tú abras toda mente y todo corazón. Te pido, Señor, que tu verdad y tu palabra sean vivas en nosotros, se enciendan como una llama, Señor, en nuestro corazón. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú hables, Señor, y que nos ayudes a dejar ir y a perdonar aquellas fallas, Señor, que nos hayan hecho, que alguien haya hecho en contra nuestra. En esta hora, Señor, nosotros te pedimos perdón por haber permitido que esto creciera en nosotros, lo dejamos ir, lo liberamos, Señor, y perdonamos a aquel que nos ofendió, y en esta hora te lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tu espíritu obre con perdón, con gracia y con misericordia, y que seamos el grupo más unido, Señor, que hay. Que seamos como una familia, Señor, en donde todos amamos a todos y nos llevamos con todos, Señor, nos toleramos unos a otros, como dice tu palabra, y en amor, Señor, nos exhortamos de vez en cuando también, porque también es importante. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que vayan, Señor, y te pido que su vida sea un ejemplo para muchos. Que mucha gente a través de su ejemplo y su testimonio vengan a conocimiento de tu palabra. En esta hora, Señor, te entrego todo problema, Señor, y te pido que derrames desde los cielos toda bendición sobre cada uno de nosotros en este lugar y aquellos que nos ven también a través del servicio de internet. Que tu palabra, Señor, sea lo que salga de nuestra boca y lo que ocupe nuestra mente y nuestro corazón todos los días. Que tu espíritu nos dirija, Señor, a nacer de nuevo, y no solamente a nacer de nuevo, pero a traer a otros a tu familia. En el nombre de Jesús. Restaura todo corazón quebrado y herido. Y te pido en el nombre de Cristo, Señor, que nos permitas pasar por la dificultad y darnos cuenta que simple y sencillamente fue una pequeña piedra en el camino. Y que crecimos de esto y que aprendimos de esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que vayan, Señor, en su casa, su trabajo. Bendice sus finanzas, su salud. Bendice su familia en general. Llénalos de ti, Señor, y que esta semana sea una semana en la que puedan ver tu poder derramarse sobre ellos de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz hoy, mañana y siempre. Nos vemos.